Juan Arturo Brennan, como cada viernes con nosotros, y nos tiene varias cosas en diversos géneros que vas a abordar. Platícanos, ¿con qué empezamos? ¿Con Ben E. King? Ben E. King, blues. ¿Te parece bien? Blues, una ausencia. Una ausencia. ¿Una ausencia más? Sí. Mira, hay algo muy interesante que he notado en los últimos años, que me he metido un poquito más al jazz de lo que me metí antes. Decidí que el jazz me convenía por muchas razones, y el poco tiempo que me queda de la música de concierto clásica, he estado tratando de averiguar el jazz y me he dado cuenta de algo muy interesante. Los jazzeros, jazzófilos, jazzómanos, conocedores, tratan de comunicar, entre otras muchas cosas, el hecho de que el blues es absolutamente básico para entender el jazz. Hay otras cosas. Claro, el jazz está formado de blues y de rhythm and blues cosas, y de gospel, pero el blues como raíz fundamental del jazz, ¿no? Y esto ha generado, creo que venturosamente, no revaloración, porque no le hacía falta, pero una mayor difusión del blues y de los blueseros. Y a partir de ahí una toma de conciencia de lo que significa el blues como una raíz absolutamente indispensable del jazz, que es importante. Pero lo que realmente es notable del blues es su belleza, ¿sí? O sea, históricamente, qué bueno que sepamos que del blues nació, se combinó y salió el jazz, pero el blues per se es de un conmovedor, es una forma, un género musical tan absolutamente conmovedor, ¿sí? Que cada vez que se va un gran bluesero, sí perdemos un pedacito de la historia del blues y perdemos un pedacito de la raíz del jazz, ¿no? Si mal no recuerdo, Ben E. King, Stand By Me. Stand By Me es su es como un canción hit emblema. fundamental, es muy la emblemático. tenemos ahí de fondo y estamos viendo también, y que es tomada justamente de lo que decías, de los spirituals, a partir de esta música con la cual él creció en Harlem, pues crea esta canción en colaboración con otros compositores, y pues surge la magia. Y hay un par de cosas así de conexión bien interesantes, que estamos hablando de Ben E. King, de esta canción y del blues, que es la canción en particular tiene dos datos anecdóticos también. Recuerden, para la trivia, todos los viernes hay trivia musical. Es la canción con la que se hizo famoso, la única, un muy notable cantante que se llamaba Cassius Marcellus Clay. Es decir, Muhammad Ali. Así es. Él hizo una grabación, hizo un cover de Stand By Me, que porque él era Cassius Marcellus Clay, vendió como pan caliente, ¿sí? Muy emblemático. Y la otra es que esta canción es uno de los primeros ejemplos, se utilizó como vehículo para ser uno de los primeros ejemplos del Internet y la computadora conectada como vehículo de creación musical. Busquen por ahí en el tubo, en YouTube, está muy interesante video de Stand By Me, cantado por músicos callejeros de 20, 30 partes del mundo, pero sincronizados. Misma tonalidad, mismo ritmo, mismo número de frases, etc. Y en cada grabación del video de cada uno de estos músicos callejeros cantando Stand By Me a pedacitos, está ahí, se ve la computadora y la antena y que está conectada al satélite para que hubiera una interconexión. Sí, no fue todo simultáneo por cuestiones de horario y todo, pero estaba todo muy bien balanceado a través de internet para que fuera de un corte a otro, de Río de Janeiro a la Ciudad de México, no sé, en Irlanda, acá, allá, etcétera. Y era una continuidad musical como sin costuras, gracias a la conexión por computadora y cada músico callejero con sus audífonos tocando o cantando Stand By Me de Ben E. King. Entonces estos dos datos, dos momentos Arturo, muy emblemáticos de la presencia. En México realmente el blues no tiene muchos representantes. Cuando uno piensa en jazz, bueno, se le viene a la mente cantidades de... Pero ahora que hablabas de este origen, uno piensa, por ejemplo, en Guillermo Briseño, pero no hay tampoco muchos Betsy. Betsy Pecanis. Sí, pero yo iría todavía más atrás. En el territorio de la República de los Estados Unidos Mexicanos hubo jazz. En Coahuila, y tiene que ver con todos estos negros y marrones que escaparon durante la guerra de secesión en Estados Unidos y se asentaron en territorios mexicanos, concretamente en el estado de Coahuila, y hay grabaciones documentadas en donde hubo jazz en México, blues, al menos en los primeros 20 años del siglo XX. Sí. Un blues que, por cierto, se conoce muy poco. Y al respecto hay que mencionar que uno de los esfuerzos más notables, muy agradecidos y muy bien realizado de la difusión del blues en nuestro país fue esta muy importante serie de radio que se hizo en Radio UNAM, El Blues Inmortal, que si mal no recuerdo estaba a cargo de Mario Compañet, que fue un hito importantísimo en la difusión, la divulgación y la ampliación del conocimiento del blues. Real de 14 medio. También, con José Cruz. Claro. Y por supuesto, varias de las voces importantes
del jazz en México hoy, le han dedicado al blues, ¿no? Mencioné a Betsy Pecanich porque ella es fundamental, pero de pronto algunas otras de las voces femeninas. Habría que acercarse más a esta historia. Al blues puro. El blues puro es maravilloso. Y déjame hacer una acotación. Tú mencionabas hace un momento que tal vez sea uno de los elementos fundamentales para poder entender al jazz, el blues, también el rock, ¿no? Creo que eso marcaría una gran diferencia por supuesto. entre las naciones que hacen buen rock el rock y el primero, otro rock, ¿no? Es decir, hay mucho rock primario, digo primitivo, rock históricamente del primer rock, cuyo patrón armónico, el círculo armónico, viene totalmente del blues, pero empieza a mutar a través del uso de cierto uso de la batería, del mayor uso de la guitarra eléctrica en una forma distinta que la del blues, pero hay una zona fantasma, una zona de penumbra entre el blues ya completamente maduro y el primer rock and roll, que no rock, ¿sí? Que es también un punto de inflexión histórico musical absolutamente fascinante, y la música es bellísima. O le quitas el blues a Led Zeppelin y no sé qué adiós, queda. No queda nada más. No. Qué voz fantástica la de este hombre que estamos Ándale. escuchando de fondo, de verdad, para recordarlo, barítono. Una voz profunda y muy emocional. Y de blues de raíz muy tradicional, y con algunos toquecitos, algunas pinceladas de algo que ya estaba un poco más acá, pero inconfundiblemente de raíz de blues 100% tradicional. Y de blues nos vamos a ¿Ópera? Mefistófeles. ¿Qué tal? Mefistófeles, ¿sí? Y no el Mistófeles de Cats, sino el Mefistófeles, la ópera de Arrigo Boito, que es prácticamente de toda su música lo único que se oye de vez en cuando. Fue conocido como compositor fundamentalmente por Mefistófeles, fue libretista, fue poeta, fue crítico, y curiosamente uno le pregunta prácticamente a cualquiera que sepa mucho más de ópera que yo, que hay muchos por ahí sueltos, dirá que Mefistófeles tiene ese hito musical, pero que la historia finalmente lo tendrá en mucha mayor estima como libretista. ¿Sí? Hay que recordar que fue un colaborador importante de Verdi. Él fue el guionista de La Gioconda, de Amilcare Ponchielli, ¿sí? Y a Verdi le escribió Simón Boccanegra, le escribió Falstaff, y creo que también es el autor del libreto de Otelo. Las dos últimas estoy seguro, creo que también le hizo el Otelo. ¿Sí? Y como trivia, que creen más trivia musical, ustedes podrán encontrar, si buscan en las fuentes documentales o internéticas respecto a Arrigo Boito, que algunos de sus libretos, algunas de sus obras, algunos de sus escritos, los firmó con un seudónimo, que era Tobía Gorrio. Arrigo Boito Tobía Gorrio, es decir, seudónimo, pero también era un anagrama de su nombre. ¿Sí? Mira. Entonces, toda la historia de qué pasó con su Mefistófeles es muy interesante, porque empezó a escribir un Fausto, ¿sí? Pero el tipo, muy honesto y muy decente, dijo, y hay un Fausto y es buenísimo, es el Fausto de Gounod. Entonces es la misma historia, pero yo le voy a poner a la mía Mefistófeles. ¿Sí? Entonces viene Mefistófeles a Bellas Artes, versión de concierto, ¿sí? Es una ópera importante, por supuesto. El Fausto de Gounod es mucho más romántico, el Mefistófeles de Boito es mucho más potente, más poderosa, más de estilo... ¿Más a la Wagner? Más a la Verdi, más a la Verdi potente, a la Verdi maduro. Y ya que estamos hablando de ópera, querría recordarles que hay algo interesante en Ofunam. Su director artístico, Jan Latham Koenig, va a dirigir un concierto bien interesante, también versión de concierto sin teatro, del segundo acto de Tristán y Isolda. La música es absolutamente... Sí. Imprescindible el segundo acto del Tristán y Isolda de Richard Wagner, ¿sí? Y para aquellos que gustan oír en la sala de conciertos con cierta frecuencia la combinación de Preludio y Muerte de Amor de Tristán y Isolda, versión orquestal, vayan a la FUNAM, vayan a la Sala Nes este fin de semana, porque podrán oír con la parte vocal, ¿sí? El área final, que es la Muerte de Isolda, la famosa área Mild und leise, que solíamos oír con cierta frecuencia en la versión orquestal, pero escuchada con la soprano cantando, que se va a morir, con Tristán muerto ahí, y dice palabras más, palabras menos, el amor en esta vida no funciona, tendrá que ser en la siguiente, aquí estás muerto, sigo yo, adiós. La combinación del texto y la música son absolutamente potentísimas, de una emotividad realmente severa. Bueno, buen fin de semana para música. Buen fin de semana para música. ¿Nos despedimos ya? Nos despedimos ya. Y buen fin de semana. Buen fin de semana, que lo disfruten.